Otro de los puntos, ser sustentadores de la familia. El esposo, el marido, tiene que ser sustentador de la familia. Tiene que dar dinero, tiene que sustentar a su esposa, a sus hijos. ¿Qué hace falta en la casa? ¿Qué si los niños necesitan un uniforme? Tiene que ser sustentador en su casa. ¿Sí? Tiene que sustentar a la familia. No va a venir el vecino, no va a venir otra persona a sustentar a la familia, sino que el esposo le corresponde. Cuando uno se casa, se hace responsable de lo que le vayan a venir, ¿sí? Tiene que ser responsable de su esposa mientras no haya niños, pero habiendo hijos, desde ahí empieza la responsabilidad a comprar lo que necesita el bebé. Y cuando van al kinder es cuando más gastan todavía. Cuando va a la primaria ya no gasta mucho, pero cuando va a la secundaria empiezan a tener más gastos. En la prepa ni se diga. Y pues ese es el punto de que tenemos que sustentar a nuestra familia. Otro de los puntos, ser pastor en la familia. Ser pastor. Usted dirá, oiga, pero yo no tengo el llamado de pastor. Pues déjame decirte que Dios te va a pedir cuentas cuando a algún hijo o algún familiar de tu familia se llega a morir. Dios te va a pedir cuentas, o mejor dicho, nos va a pedir cuentas, ¿sí? Si leímos la Biblia con nuestros hijos, si hicimos altar familiar, yo cuando mis hijos estaban chicos, hacíamos culto familiar, leíamos la Biblia, cantamos y los ponía a leer la Biblia a mis hijos y les preguntaba, a ver, mi hijo, dime qué le entendiste, de qué está hablando aquí. Eso es hacer culto familiar en las noches antes de dormir. Tenemos que ser pastor en nuestra familia. Tenemos que saber pastorear la pequeña grey que Dios nos ha dado. Si tú tienes 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos o los que Dios te haya dado, tienes que pastorear a tus hijos y a tu esposa, pastorearlas, porque Dios nos va a pedir cuentas por cada hijo que Dios nos ha dado. Nos va a pedir cuenta por cada uno de nuestras esposas que uno tiene, ¿sí? Por eso es importante desempeñar el papel como pastores en nuestra casa, ¿sí? Cuando yo vivía en Veracruz, tenía textos en el refri, textos en la ventana, textos, estaba lleno de textos, muchos textos. Uno de los textos que yo tenía era el que decía, el que gana almas es sabio, Proverbios 11:35. Y luego tenía otro que decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119, verso 105. Y también tenía otro que decía, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Tenía muchos textos, muchos, muchos. Me voy un poquito más rápido. Otro de los puntos importantes, tenemos que tener responsabilidad, ser responsable de lo que... Un ejemplo, si tu hijo se pelea con otro niño, tienes que ir a meter la mano por tu hijo, defenderlos. Dice, ser responsable. Si tu hijo le quebró un hueso al otro niño, tienes que pagar los medicamentos. Y uno de los puntos es nunca avergonzar a tu hijo delante del público, delante de la gente. No se trata de golpear al hijo delante de la gente, porque eso es avergonzarlo. Yo cuando llamaba atención a cada uno de mis hijos, los llamaba atención independiente, en privado, nada más él y yo. Y le daba sus 3 nalgadas o 3 cinturonazos y después lo ponía a orar y después lo abrazaba, lloraba junto con mi hijo. ¿Por qué? Porque le demostraba que lo amo. Tenemos que ser responsables, tenemos que tener esa responsabilidad para nuestros hijos. Tenemos que ser protectores de nuestra familia y tenemos que ser sustentadores para nuestra familia, ver qué le falta, qué no le falta. Ser pastor para la pequeña grey que Dios nos ha dado.
ser maestro para nuestros hijos, ser amigo de nuestros hijos, ser amigo de la esposa, ¿sí? A veces nuestros hijos nos ven como un ogro, no nos ven como papá, no nos ven como amigos, nos ven como un ogro. No sé si me entienden.